Tratándose de alguna compra de algún bien inmueble, lo recomendable, lo legalmente recomendable, por decirlo de alguna forma, es que esto se haga ante notario público, un trámite notarial, para que el notario público pueda elaborar una escritura pública desde un primer momento. Para que el notario público autorice una compra, una venta de un bien inmueble, alguna casa, algún departamento, algún terreno, se va a cerciorar, va a solicitar ciertos requisitos para que pueda autorizar esto. De los requisitos que va a solicitar es que la persona que va a vender sea el propietario, el titular plenamente de lo que va a vender, de la casa, del departamento. Se va a cerciorar entonces que tenga una escritura pública, que esté inscrito como último propietario en el registro público de la propiedad y que la casa o el departamento, por ejemplo, no esté hipotecado, que no tenga algo ahí, digamos un gravamen que impida que se venda. Por su parte, se va a cerciorar que la persona que compre pues sea una persona capaz, que no se esté suplantando a nadie. Tal vez sea más trámite, tal vez sea más costoso, porque pues no se va a celebrar en un solo acto, se van a hacer ciertos actos administrativos, por decirlo de alguna forma, y se van a cobrar impuestos. Sin embargo, esto es lo más recomendable porque va a existir una certeza de que efectivamente se celebró este tipo de acto de compra o de venta. Entonces, el notario público es quien se va a encargar de elaborar la escritura pública. Una escritura pública pues es un documento, son hojas membretadas oficiales de la notaría. En esta escritura pública se van a colocar los datos del notario, la fecha, el lugar, quién es el comprador, quién es el vendedor, qué es lo que se está comprando. Se especifica. Una vez que se tenga o que se autorice el acto, la compra, la venta, que se elabore la escritura pública, pues se va a inscribir al nuevo propietario en el registro público de la propiedad. Entonces, la persona que compró va a tener su escritura pública, va a ser plenamente propietario del bien inmueble. ¿Y cómo va a acreditar que es propietario, que es titular de un bien inmueble? Porque va a tener una escritura pública y va a estar inscrito en el registro público de la propiedad. Esto es lo correcto, lo recomendable. Sin embargo, en muchas ocasiones hay varias situaciones en que las personas celebran este tipo de actos, compras, ventas, incluso dicen donaciones, regalar, de forma privada, es decir, sin la intervención del notario, sin hacer el trámite notarial. Aun y cuando este tipo de actos, compras, ventas, se pueda realizar de buena fe, con un buen contrato, se le llama legalmente como contrato privado, aun y cuando se pueda celebrar, se pueda realizar mediante un contrato privado que cumpla todos los requisitos, es decir, lugar, fecha, quién es el comprador, vendedor, las cantidades, los testigos. Esto no te hace a ti que acabas de comprar plenamente propietario de ese bien inmueble, de la casa, del departamento, del terreno. Como yo lo dije hace un momento, para que el notario autorice un acto de este tipo, se cerciora que quien vende sea legalmente, plenamente el propietario y que pueda disponer de ese bien inmueble. Y cuando se hace de forma privada, entonces va a quedar a la deriva ciertas circunstancias. Incluso si efectivamente ese acto se celebró, ¿quién no dice que se simuló un acto o que se obligó a alguien a vender o incluso a comprar? Entonces, esto de forma privada, digamos que va a quedar a la deriva si plenamente se realizó el acto. Como lo dije hace un momento, en muchas ocasiones esto se hace de forma privada, tal vez por desconocimiento, ya sea por alguna urgencia o porque es más rápido,
pues se celebran este tipo de actos de forma privada, insisto. Sin embargo, la persona que acaba de comprar plenamente no es propietario, no puede acreditar que es propietario, vamos a decirlo también de esta forma, no puede acreditar plenamente que es propietario de lo que acaba de comprar, porque no va a tener una escritura pública elaborada a su nombre. Hay ocasiones en que de forma privada celebran el contrato, lo hacen con todas las formalidades, incluso físicamente la persona que vende le entrega la copia de la escritura a la persona que acaba de comprar, pero esa escritura viene a nombre de la persona que vendió. La persona que acaba de comprar, pues aun y cuando físicamente tenga esa escritura pública no lo hace plenamente propietario. No es como en los coches, que se presume que una vez que le pasaron la factura a alguien, pues esa factura endosada ya lo hace, digámoslo, propietario. En el caso de los bienes inmuebles esto no es así, porque las escrituras públicas, uno cuando tiene una escritura pública de que es titular de una casa, si se le extravía puede solicitar otra copia certificada y puede solicitar cuantas copias sean necesarias en la notaría. Entonces, aun y cuando una persona que acaba de comprar una casa de forma privada físicamente le hayan entregado una escritura pública, plenamente no lo hace propietario de su casa. Están en una incertidumbre. La persona que acaba de comprar está en una incertidumbre porque no tiene un documento oficial, no está inscrito en el registro público de la propiedad que él es el propietario de ese bien inmueble. ¿Y cómo se puede regularizar esta situación? Mediante el juicio de usucapión o usucapión, también conocido como de prescripción adquisitiva, se puede regularizar este tipo de situaciones en donde se compró, se vendió un bien inmueble, pero únicamente se realizó de forma privada, sin la intervención del notario, sin el trámite notarial. Este es un juicio que se tiene que tramitar ante un juez. Es un juicio en donde se tiene que acreditar que esto de la compra, de la venta, efectivamente sucedió. Se tiene que acreditar la buena fe, hechos verdaderos, hechos correctos, que no se simuló ningún acto, que no se violentó para realizar este tipo de actos, que no se obligó a nadie a comprar o a vender, o que incluso que alguien vendió sin tener derecho para vender. Mediante este juicio, insisto, se puede regularizar esta situación. Si tú no realizas este juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva, tú puedes llevar viviendo en el bien inmueble, en la casa, en el departamento, puedes estar habitándolo por 10 años, 20 años, incluso que nadie te haya molestado desde que tú compraste ese bien inmueble y desde que te metiste a vivir, desde que ingresaste, empezaste a vivir ahí. Pero no tienes ningún documento, insisto, no tienes una escritura pública, oficial, que diga que tú eres el titular, el propietario. No estás inscrito en el registro público de la propiedad. Para regularizar esto, para que en su momento puedas obtener un documento oficial, legal, que diga que tú eres el titular, el propietario de esa casa, de ese departamento, es mediante el juicio de usucapión o de prescripción adquisitiva. ¿Y cómo se va a realizar este juicio? ¿Qué requisitos se deben de reunir para poder realizar este juicio y poder ganar este juicio? Normalmente en este tipo de juicios, la persona que le vende a la parte compradora, pues físicamente ya no se sabe en dónde vive. Normalmente en este tipo de actos, la persona que vende el inmueble, se va del lugar, se retira y ya no se sabe en dónde se encuentra. Digámoslo que esto es lo normal en este tipo de casos. En este tipo de juicios, entonces, se deben de reunir requisitos.
El primero o uno de los primeros requisitos es que este acto efectivamente sucedió, que alguien compró una casa, un departamento, que celebraron el contrato privado, que desde que se celebró el contrato a la fecha en que se va a promover el juicio, ya transcurrieron mínimo 5 años o más. Que desde que el momento en que la persona compró el bien inmueble, la casa, el departamento, tomó posesión del bien inmueble, se presentó ante los vecinos, mencionó que era el nuevo dueño, que incluso hizo mejoras, servicios. En todo momento ha actuado como si él, digamos, ignorando esta situación que te acabo de comentar, que él no sabía que esto lo tenía que realizar ante notario público. Quitando esta situación, digámoslo que desde que compró el bien inmueble, él se ha ostentado como propietario, como titular ante los vecinos, ha hecho mejoras, ha solicitado servicios. Que los vecinos del lugar, desde que él tomó posesión, desde que él compró la casa, lo reconocen como propietario, como el titular. Estos elementos, estos requisitos que te estoy mencionando, se van a utilizar en una demanda que se va a presentar ante un juez para que reconozca que tú en su momento, tiempo atrás, compraste una casa, un departamento, ignorando que se tenía que realizar ante notario público. Pero como has actuado de buena fe, te has ostentado como propietario, como dueño, que los vecinos del lugar te conocen que tú eres el dueño, que tú eres el titular, para que en su momento se pueda obtener una sentencia en donde el juez reconozca que efectivamente esto sucedió y se pueda dictar una sentencia a tu favor en donde se reconozca esta situación. Esta sentencia dictada a tu favor físicamente va a ser tu título como si fuera tu escritura pública. Y físicamente entonces ese va a ser tu documento, tu título que te va a ostentar como titular, como propietario, y esta sentencia va a servir como base para que se te pueda inscribir en el registro público de la propiedad, que se dé de baja al anterior titular y que se te dé de alta a ti. Este comentario que te acabo de decir, el juicio de usucapión tramitado ante el juez, lo estoy resumiendo. Lleva su trámite, lleva su tiempo. Lo más recomendable es que lo hagas por conducto de un abogado especialista en este tipo de juicios, usucapión, prescripción adquisitiva, porque se tiene que hacer una demanda que cubra esos elementos, esos requisitos necesarios para que se acredite ante el juez que efectivamente sucedió, que se compró un bien inmueble de forma privada. Como te dije hace un momento, hay ocasiones en que ciertas personas venden bienes inmuebles y no son ni siquiera propietarios, titulares, no tienen derecho para vender ese bien inmueble. Hay ocasiones en que se vende un bien inmueble, departamentos, en donde se adquirió por un crédito que se les otorgó, pero no lo han acabado de pagar y legalmente no se pueden vender ese tipo de departamentos, sin embargo lo hacen. Y hay ocasiones en que, por ejemplo, yo le vendo, imagínense que yo soy el titular, el propietario de un bien inmueble, tengo mi escritura pública, por urgencia, por necesidad, se lo vendo a alguien de forma privada, físicamente yo le entrego mi escritura pública, como el ejemplo que te comenté hace un momento, y esta persona a su vez 1 año, 2 años después se lo vende a otra persona también de forma privada. Hay este tipo de casos. Pero también lo más grave, como te dije, hay personas que ven inmuebles, casas, departamentos vacíos, se meten y con el tiempo los venden y no son ni siquiera dueños, no son propietarios de eso y lo venden. Entonces, mediante este tipo de juicios se trata de demostrar, de acreditar que se compró un bien inmueble, aun y cuando de forma privada, pero de buena fe, ignorando, lo dije hace un momento, que lo correcto es que se realice ante notario público un trámite notarial. Si tú estás en esta situación, si tú compraste un bien inmueble de forma privada
para regularizar y en el futuro obtener un documento público, una escritura pública, como si fuera una escritura pública, la sentencia, pues tienes que iniciar el juicio de usucapión, prescripción adquisitiva y ganarlo, obtener una sentencia a tu favor, para que de esta forma entonces se te reconozca plenamente como propietario, como titular, estés inscrito en el registro público de la propiedad. Si tú no realizas este juicio, tú puedes estar habitando ese bien inmueble, no te exagero, 20 años, pero no vas a tener ningún documento que respalde que tú eres el titular, el propietario, y estás en una incertidumbre jurídica. Te pongo un ejemplo que tal vez pueda pasar así como que puede suceder eso. Hay personas que han acudido a la notaría pretendiendo dejar un testamento, pretendiendo dejar en testamento o dejar en herencia, por decirlo de alguna forma, un bien inmueble. Y resulta que cuando el notario les solicita su escritura pública, pues no la tienen. Van con su contrato privado, dicen que lo compraron hace tiempo, pero el notario público no autoriza que se haga el testamento en donde se diga que esa casa se puede dejar en testamento porque tal persona acreditó ser titular propietario. Este es solo un ejemplo de otros que pueden ocurrir, que pueden hacer, en donde entonces veas que sí estás en una incertidumbre, que no tienes ningún documento legal oficial que te respalde, que tú eres plenamente, legalmente propietario de tu bien inmueble. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios a la Ciudad de México. Si tú requieres una asesoría, envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp, explícanos cuál es tu caso para que en la brevedad te demos una respuesta y podamos agendar una asesoría. Te quiero agradecer por ver este video.